Hola, me llamo Íñigo y hoy vamos a revisar algunas expresiones relacionadas con la burocracia, cosas administrativas y este tipo de expresiones en español. Esta lección está pensada para estudiantes intermedios o intermedios avanzados y bueno, básicamente son este tipo de expresiones cuando necesitáis hacer cosas administrativas. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos y vamos comentando. Entonces, bueno, primero, las expresiones generales son trámites. Un trámite, los trámites. Significa, un trámite es toda operación administrativa. Puede ser renovar el pasaporte, eh, permir el- eh, pedir el permiso de residencia, hacer una transferencia, pagar los impuestos, todo eso son trámites. Y usamos los verbos hacer trámites. El verbo que combina es hacer trámites o hacer un trámite. Esta es la expresión, hacer trámites, es general. Puede ser todo tipo de cosas administrativas. Esto es similar, es la burocracia o el papeleo. El papeleo es un poco más informal, la burocracia es más neutro, es más estándar y el papeleo es más informal, hacer papeleo. Luego aquí tenéis darse de alta, es registrarse o inscribirse. Entonces podéis daros de alta en una página web o daros de alta en una asociación o en el gimnasio. Es lo mismo, es empezar a ser un miembro. Entonces podéis decir darse de alta en la oficina de impuestos o registrarse en la oficina, por ejemplo. Esto es lo contrario, es cancelar tu suscripción o tu registro. Entonces yo me di de baja en el gimnasio o cancelé mi suscripción en el gimnasio. Es lo mismo, es lo contrario de darse de alta. Y aquí tenemos rellenar un documento. Esto es un poco específico para documentos. También lo usamos para comida, pero aquí lo vamos a usar para documentos. Es completar un documento, completar la información. Entonces, si vais a una oficina, os pueden decir, sí, aquí tienes que rellenar tus datos o tienes que rellenar tu información. Rellenar es completar un documento. Pedir cita. Claro, cuando necesitáis ir al dentista o en la administración ver a un empleado, tenéis que pedir cita antes. Esto es fijar una hora y una hora, básicamente, y un lugar. Entonces, llamáis o escribís y pedís cita. Entonces, por ejemplo, el martes a las 2. Vale, eso es pedir una cita. Puede ser, repito, con un empleado, con el dentista, con el médico, con un profesional. Y esto es un tipo de trámite muy frecuente, obviamente, y es renovar. Es como validar otra vez. Renovar el pasaporte si queréis viajar. Y luego hay diferentes palabras para el documento de identidad. En España es obligatorio tener el carnet de identidad o el DNI, Documento Nacional de Identidad. En otros países sé que no es obligatorio y bueno, hay diferentes palabras para el documento de identidad. Podéis decir en general el documento de identidad o la identificación. En España, repito, es obligatorio, tener un DNI. Y esto es, hemos visto antes darse de alta, como registrarse. Esto es muy similar y lo usamos mucho con cursos o clases, entonces, o actividades. Entonces puedes decir apuntarse a yoga o apuntarse a clases de español y luego lo mismo, inscribirse en clases, cursos, actividades. Entonces esto es como to join en español, lo usamos para actividades o cursos o clases. Por ejemplo, yo me he apuntado recientemente a clases de Pilates y también me inscribí en un curso de griego online. Entonces estudio griego online y estoy inscrito en un curso de griego online. Y esto es los impuestos. Es el dinero que pagas al Estado, básicamente, el impuesto que pagas al sector público, básicamente.
Entonces, en España, bueno, hay diferentes tipos de impuestos, obviamente, directos, indirectos, una vez al año, para freelancers, para autónomos, bueno, todos son impuestos, el dinero que pagas al Estado. Y esto es para pagos también, es un tipo de pago, hacer un transfer, una transferencia. Usamos en otros países, usan giro, hacer un giro, es lo mismo, es pagar básicamente vía banco online, hacer una transferencia. Y esto es un poco específico en España, creo que en otros países es obligatorio y en otros no. Empadronarse significa en España registrarse como habitante de una ciudad para acceder a servicios médicos, servicios públicos, educación, impuestos, etcétera. Desempadronarse es registrarse como habitante en esa ciudad. Y normalmente te empadronas en las oficinas municipales del ayuntamiento. Esto es el ayuntamiento, es el Town Council o City Hall. eh, es el gobierno de la ciudad, el gobierno municipal. En las oficinas del ayuntamiento te empadronas, te registras. Y normalmente, claro, cuando necesitas hacer un trámite, cuando necesitas renovar tu pasaporte o pedir información en la administración, tienes que esperar en la fila o en la cola. Es hacer una cola o hacer una fila, es esta línea de personas. Y luego hay dos verbos para que significan demandar. Cuando necesitas algo, tienes que pedirlo o solicitarlo. Em, por ejemplo, necesitas el visado, el permiso de residencia, entonces tienes que pedirlo o solicitarlo en la oficina. Em, es la típica confusión. Estos verbos crean confusión con preguntar. Tenemos dos verbos en español que significan to ask en inglés, pero son diferentes. To ask questions es preguntar. Por ejemplo, preguntar dónde vives o preguntar cómo te llamas. Eso es preguntar, pero to request es diferente, no es preguntar, es pedir o solicitar. Y esto es un poco más formal, significan lo mismo, pero solicitar es un poco más formal que pedir. Bueno, vamos a completar un poco el texto sobre trámites. Pues aquí hemos visto las expresiones, visado, bueno, el permiso es la visa, el permiso de residencia, rellenar tu fill out, un documento, cola, la línea de personas, el line, trámites es cosas administrativas, es admin básicamente, o paperwork, ayuntamiento es el City Council o City Hall y apuntarme es to join, básicamente clases o actividades. Bueno, vamos a completar. El otro día fui al ayuntamiento de City Hall para hacer unos trámites, para hacer cosas administrativas, para hacer burocracia, básicamente. Quería empadronarme, registrarme como habitante en la ciudad y solicitar el visado, el permiso de residencia para poder trabajar. Me dijeron que debía rellenar o completar un documento. Debía rellenar un documento con mi información y esperar en la cola, en la fila. Claro, había muchas personas y tenía que esperar en la cola. Luego el empleado público, el funcionario, me preguntó si quería apuntarme o registrarme o inscribirme, apuntarme a un curso de español. Es gratuito, no cuesta dinero, es gratuito y lo ofrece el ayuntamiento a los extranjeros que se empadronan, que se registran en la ciudad, que empiezan a vivir en la ciudad. Bueno, todo esto son trámites. Y aquí finalmente, bueno, pues os puedo preguntar un poco y podéis comentar cosas sobre vuestra experiencia. Por ejemplo, ¿cuál es el último trámite administrativo que has hecho?
Muy bien. ¿Y qué tal, cómo funciona la burocracia en tu país? En España, bueno, a veces funciona peor o mejor, en general es complicada, creo. ¿Y en tu país? Ujú. Muy bien. ¿A qué cursos te has apuntado en los últimos años? Yo, por ejemplo, me he apuntado a cursos de pilates y a cursos de idiomas, básicamente. ¿Y tú? Perfecto. Vale, ¿cómo haces para pagar los impuestos? ¿Te ayuda alguien con el papeleo, con la burocracia? A mí, por ejemplo, me ayuda un contable, un contador, bueno, con el papeleo, porque es un poco complicado y en general me ayuda un contable para esto. ¿Y a ti? Y vamos con la última. ¿Alguna vez te has empadronado en otra ciudad o has solicitado un visado para trabajar en otro país? Yo no. Yo en realidad no. No lo he necesitado nunca y no he solicitado un visado para otro país. ¿Y tú? Muy bien. Pues buen trabajo. Nada más ha sido un placer. Y nada, repito, esto aquí tenéis diferentes expresiones, todas relacionadas con trámites y burocracia. Espero que el vídeo os haya sido práctico y útil y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.